seminario a donde estuvieron Melanie y Abner. De hecho, estoy aquí por la invitación o la sugerencia de ellos, de Melanie. Trabajo ahí hace 31 años, ya han pasado un par de generaciones por mis manos, todo un privilegio ver ahora llegar los hijos de mis alumnos y seguir trabajando en eso, ¿no? Conozco al Señor desde los 12 años, enseguidita entendí que Dios tenía un llamado para mí. Estoy casada, por eso soy de Fretes. Y tengo 2 hijos, Luciano es el mayor, tiene 25 años, también graduado del seminario, estudia medicina, me abandonó hace un par de años, se fue a vivir solo, un traidor importante. No, para nada, todo excelente. Y Florencia, que sí vive con nosotros, cumplió el lunes 21, está estudiando arte, aunque va a ser un impasse ahora con eso porque está complicado seguir. Y bueno, eso, esa soy más o menos, nada más ni tan trascendente como para ser distinta de ustedes. Vamos a la palabra del Señor ya desde el inicio y vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, hasta el 7:1. ¿Lo tienen? Amén. Y dice la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, cuando, como Dios dijo, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que ella llegue a nuestras vidas fresca, eficaz, viva y corte nuestros pensamientos, nuestro corazón como espada de 2 filos, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Saben que una de las cosas que me gusta mucho hacer, ¿no? Cada uno tiene su hobby, ¿no? Hay gente que le gusta las plantas. Ayer hablábamos con el pastor que le gusta recortarlas y darle formita. Y yo le decía que a mí se me secan las de plástico. No es lo mismo, lo mío. Ya he intentado varias veces, con muchas. No, esas son fáciles de cuidar, te van a durar. Me olvido que existen, no las riego. Es un problema. Así que creo que ya voy a desistir. Extrañamente, no sé por qué, cuando estaba embarazada de mi hija, el único antojo que tuve, acá las embarazadas tienen antojo, o es algo argentino nada más. El único antojo que tuve fue una planta. Y me la compré. Y vivió mientras estuve embarazada. Nació la nena y falleció. No sé. Denle alguna explicación lógica a eso, no tengo idea. Yo soy de las explicaciones lógicas, pero ahí no. Pero una cosa, no me gusta coser, me gusta tejer,
encanta, a veces cuando hablo con alguien y le cuento lo que hice, me dice, ay, pero yo estar todo ese tiempo en la cocina para que después se lo coman en 3 segundos, ¿no? Porque cuando uno tiene hijos chicos, digo yo, comen como T-Rex huérfano, encima, ¿no? ¿Saben? ¿Ustedes pueden creer que cambiaron una regla en el instituto culpa de mi hijo? Porque el tipo se servía en el plato y se iba a la puerta de la cocina a esperar si había para repetir. Comía parado. Entonces, desde que él estuvo en el instituto, nadie se puede parar hasta que avisen que hay para repetir y hagan rotación de mesas, ¿no? Le servías el plato, lo miraba, ¿hay para repetir? Primero comé, a ver si te llena o no. Después hablamos de repetir, ¿no? Bueno, y la nena come como varón. Increíble. Así que bueno, esto de cocinar, mucha gente me dice, ay, pero es una pérdida de tiempo. Yo le digo, no, a mí me gusta. Y es un halago que se lo coman todo rápido, porque es que les gustó, ¿no? Entonces, trabajaste 3 horas, duró 2 segundos, estuvo bien hecho, ¿no? ¿A cuántos les gusta cocinar? Muy bien. Lástima a los que no les gusta, porque comer hay que comer igual, ¿no? Uno sobrevive sin plantas en el balcón, pero sin comida, imposible. Como todo en la vida, cocinar tiene sus riesgos. Y uno de los riesgos es quemarse. Muchas veces me he quemado cocinando, muchas, y aprendí que no todas las quemaduras son iguales. A veces hay cosas que provocan quemaduras mayores que otras. Por ejemplo, no sé si les habrá pasado, quemarse con caramelo. Oh. Estaba haciendo unos postrecitos en unos moldes pequeños y entonces tenía así agarrado para distribuir el caramelo y en uno de esos movimientos giré más y me cayó en el dedo. Porque además si se enfría hay que desprenderlo. O de aceite. Con aceite hirviendo, ¿no? Había hecho unas papas fritas. Esto nunca voy a entender qué es lo que pasó. Había hecho unas papas fritas y el aceite estaba bueno. Entonces yo había sacado, ya hacía rato, de la heladera, un frasco vacío, un frasco que tenía con aceite bueno para ponerlo adentro. Como entiendo que si uno le da un golpe de temperatura al vidrio se puede quebrar, esperé a que el frasco estuviera a temperatura ambiente y el aceite un poco más frío. Y cuando lo voy a llenar, no sé, se ve que no fue suficiente esperar, que necesitaba más. Cuando lo voy a echar, siento que el frasco hace ¡pac! Se quebró, pero no se derramó, o sea, solo hizo una fisura. Y yo digo, ¡ay! ¿Qué? Me dice mi esposo. Se rompió el frasco donde puse el aceite y vino corriendo, me agarró la mano con la sartén, yo tenía la sartén en la mano, me agarró la mano con la sartén, la acercó a la mesada y me dijo, pon la sartén, qué sé yo, y hizo así con el frasco para tirarlo adentro de la sartén. Pero en ese movimiento me cayó todo en la mano. Señor, ¡qué ardor! Estaba la noche en la universidad y me apantallaba. El profesor dice, ¿tienen calor? No, soy yo, nada más la mano así, ta. Esto de que hay quemaduras más graves que otras y los médicos las califican en grados, ¿sí? Primero, segundo y tercer grado, tiene que ver con la capa de la piel a la que llegan. Nuestra piel tiene 3 capas: epidermis, es la que está por afuera, dermis, la intermedia, e hipodermis, la que está por debajo, ¿sí? Y en ese orden son los grados de la quemadura. Si se quedan en la epi, es primer grado; si se llegan hasta la dermis, entonces es segundo grado; y en la hipodermis se llega al tercer grado. La palabra de Dios nos dice muchas veces que Dios es fuego. ¿Sí? Y eso nos encanta a los pentecostales, ¿no?
Fuego, 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 fuego que abraza el alma. Ah, ¿cómo se dice? Fuego, 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 fuego que es celestial. Fuego, fuego, fuego. No lo conocen. No. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Genial, ¿no? ¿Algún otro con fuego que conozcan? A ver. Ardiendo el fuego, en mi alma está. Esos son todos de la vieja guardia, ¿no? ¿Alguno de Hilson que hable de fuego? ¿O de Generación 12, Betel? Algo de eso, debe haber alguno, sí. Debe haber. Nos encanta cantar eso, porque asumimos que ese fuego es el que nos bendice, ¿no? Y no está mal, porque cuando leemos la palabra de Dios, el capítulo 2 de Hechos, donde nace la iglesia, y para todos los demás que no son pentecostales, la iglesia nació siendo pentecostal, porque después fueron apagando ese espíritu. Pero la verdad es que el día que la iglesia nació ahí en el aposento alto, lenguas de fuego aparecieron sobre su cabeza y comenzaron a hablar en otras lenguas. Así que cuando la iglesia nació pentecostal y el fuego de Dios vino sobre la humanidad, ¿sí? Y permanece hoy sobre nosotros. Y eso es maravilloso. Pero como siempre los seres humanos tomamos de cada cosa la parte que nos conviene, dejamos de lado el hecho de pensar que Dios también es fuego consumidor. Y que muchas veces en la Biblia la expresión de fuego sobre algo implica juicio divino. Nuestras obras serán purificadas por fuego. El fuego las probará. Alguien que probó en carne propia esto del fuego, no necesariamente en lo humanamente beneficioso, fue el profeta Isaías. Isaías había entrado a la presencia de Dios y tuvo una visión. Esa visión, si la tuviéramos que ubicar cronológicamente, fue en los días, en el año precisamente, en que murió el rey Usías. Isaías era primo de Usías, era de la familia real y además oficiaba de profeta. Menciona Isaías, cuando relata su llamado, menciona que el llamado fue en el momento en que muere el rey, ¿no? En el año en que muere el rey Usías. Me pongo a pensar un poco sobre eso y la verdad es que más allá de la cuestión cronológica, hay una razón sumamente fuerte para que Isaías cuente que ese fue el momento de su llamado y mencione al rey. ¿Por qué? Recuerden, manténgalo ahí como yo digo, con un imán en la heladera. ¿Vieron cuando uno se tiene que acordar algo y lo pone con un imán en el refrigerador? Bien, manténgalo ahí. Usías era un rey que amaba al Señor y venía haciendo lo recto delante de los ojos de Jehová, como David su padre. Pero un día tuvo una pésima idea. Agarró un incensario, entró al templo y sin ser sacerdote ofreció incienso dentro del templo. Dice la palabra de Dios que en ese mismo momento una lepra le brotó en la frente. Y saben ustedes que en el contexto bíblico enfermar de lepra implicaba vivir aislado hasta morir o hasta que la lepra sanara. Así que Usías, brotado de lepra en una zona en que no se podía esconder siquiera, en el rostro, debió vivir recluido durante 10 años hasta fallecer y cogobernar con su hijo Jotam. Esa historia era demasiado reciente cuando Isaías entra y ve
la presencia de Dios llenando el templo. ¿Qué hubieran hecho ustedes si ven eso? Saben que hace unos años atrás, en Argentina, una periodista falleció durante una endoscopía. Le estaban haciendo la endoscopía, entró en paro y no la podían reanimar. Resultó ser que el endoscopio estaba dañado y cuando se lo introdujeron y empezaron a mandar aire, rasgó el esófago y el aire empezó a pasar a la cavidad torácica. Y entonces se empezó a inflar adentro y el corazón perdió espacio para latir. Estaba oprimido, entonces le hacían, sin saber qué era lo que estaba pasando, porque estaba entrando en paro, le hacían maniobras de reanimación y no respondía. Finalmente, ahí mismo en la sala donde le estaban haciendo la endoscopía, falleció. Y tenía 50 años. Una historia tristísima. Pero ¿saben lo que pasó inmediatamente después de la muerte de esta mujer? Cientos de personas cancelaron sus turnos para hacerse endoscopías. La sociedad entró en pánico. Isaías tenía información sobre alguien que había tenido consecuencias tremendas por entrar a la presencia de Dios en forma inadecuada. Y de repente Dios se presenta delante de él. No tuvo tiempo de cancelar su cita, ¿se dan cuenta? ¿Qué le quedaba por hacer? Confesar. Isaías rápidamente, frente a esta situación, confiesa. ¡Ay! ¡Ay de mí! Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio del pueblo de labios inmundos, he visto con mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Estaría asustadísimo el pobre hombre. Estaría pensando, como decimos en Argentina, soné. Ahora me toca a mí. Si mi primo se murió por algo similar, ahora voy a morir yo. Pero su confesión delante de la presencia de Dios dio como resultado que un ángel volara hasta el altar donde se hacían los sacrificios por el pecado, tomara de allí un carbón encendido y quemara sus labios. Y entonces, quemados los labios, Dios pudo llamarlo al ministerio. He aquí, es quitada tu culpa y limpio es tu pecado. Me pasó, y esta prédica surgió hace varios años a raíz de una experiencia personal. Resulta que yo me crié, ya les comenté, me convertí a los 12 años, ¿sí? Mis papás también, en ese momento. Para aquel entonces, antes de convertirnos, mis papás eran bastante boca sucia, ¿no? Decían malas palabras, cosa típica de gente del mundo. Pero como también era común, en aquella época no nos dejaban a los chicos decirlas. Entonces, hoy en Argentina tendrían que ver, es un desastre. No sé cómo es acá, pero los chicos son muy irrespetuosos, tienen un lenguaje terrible, insultan a los padres en la calle y los padres no hacen nada. Es terrible cómo se ha deteriorado la autoridad materna y materna en Argentina. Así que ellos decían más palabras y yo no. Inclusive cuentan en mi casa que yo era una bebecita y dije una mala palabra y mi papá me dijo, ¿qué dijiste? Y yo se la repetí. Y cuando se la repetí, tac, volví a decirlo y yo la dije. Tac, volví a decirlo y la dije. Tac. Entonces llegó un punto que él dijo, vale, estoy pegando porque me obedece.
Si vos me decís que la diga y después me retás porque la dije, o sea, ¿cómo quedamos con esto, no? Entonces frenó. Nos convertimos y ellos dejaron de decir malas palabras. Y después me fui al seminario y ahí nadie dice malas palabras. Y como me mudé a Buenos Aires en función de estar en el seminario, fue como que viví en un frasco evangélico. O sea, durante una década y media mis oídos estuvieron estériles de malas palabras. Pero el día que empecé la universidad, ay, mi hermano, eran como trompadas. Todo el mundo diciendo cosas irreproducibles. Y estaba como escandalizada, pero digo, bueno, está bien, tengo que entenderlo, es un ambiente no cristiano. Pero con el pasar de los días, esas palabras empezaron a aparecer en mi mente. Y frente a determinadas situaciones, tenía que cuidarme de que no escapara. Y me empecé a preocupar, porque digo, bueno, ok, si se me escapa esto en el espacio a donde trabajo, es un escándalo, porque trabajo en el Instituto Bíblico. Así que empecé a orar para que el Señor me ayudara con mi problema. Y empecé a orar como les comento ahora, lo que estaba diciendo. Empiezo a orar diciéndole al Señor, Señor, tengo miedo que estas palabras se me escapen. Estaba en mi cama, me acuerdo, mientras hacía esta oración. Y entonces el Señor me hace una pregunta. ¿Pero qué querés? ¿Que te ayude a no decirlas? ¿O que te limpie? Decime, por favor, hasta dónde querés que queme. Porque yo voy a quemar hasta donde me dejes. Yo te voy a purificar hasta donde me dejes. Y entonces me di cuenta de la soncera por la que estaba orando. ¿Cómo iba a orar solamente para que no me salgan esas palabras? Bueno, sinceré mi situación delante del Señor, le pedí que me limpiara, que llegara hasta donde quisiera Él, no hasta donde quisiera yo. Y así surgió esta prédica. Ahora, la realidad es que no nos gusta quemarnos. Claramente, si te has quemado alguna vez, no es bonito. Duele, ¿sí? Es feo, hay que pasar un tiempo hasta que se sane eso. Y además deja marcas. Cuanto peor es la quemadura, más marcas quedan, ¿no? Si han visto a esas personas, por ejemplo, que se han quemado mucho y tienen en alguna parte de su cuerpo esas cicatrices como la piel arrastrada, color rosa, ¿sí? Es muy feo y el tratamiento por una quemadura es muy doloroso, ¿sí? Los internan, hay que sacar toda la piel, los sumergen en hielo y muchas veces no sobreviven porque la piel está tan dañada, penetran infecciones, ¿no? Entonces es tan triste ver eso. Teníamos una alumna en el Instituto Bíblico que no sé qué habrá pasado, supongo que habrá estado en un incendio, no tenía los dedos y la mano estaba toda quemada, las dos, y su rostro. No vi más partes de su cuerpo nunca, ni pregunté qué había pasado, pero supuse que había estado en un incendio. No nos gusta quemarnos, y menos si son quemaduras profundas. Lamentablemente, si nosotros queremos tener un corazón conforme al corazón de Dios, si queremos tener un carácter como el de Cristo, si queremos todo lo que representa la vida cristiana, Dios tiene que quemarnos muchas veces, a pesar de que no nos guste, aunque nos duela. Es la necesidad. Dios, claramente como padre que es, yo supongo que tampoco le debe gustar quemarnos. Es como cuando llevamos a un hijo a un tratamiento, ¿no?
y te pide que no se lo hagas. ¿Te ha pasado alguna vez? A mi hijo se le metió un bicho en la oreja cuando era chiquito y había que sacárselo. No podía quedarse con el bicho, era peligrosísimo. Así que estaban un montón de médicos maniobrando sobre su oreja. Él estaba en un estado nervioso insoportable porque el bicho hacía ruido adentro de la oreja, se movía, así que era terrible. Él tenía unos 6 años, solo repetía mi oreja, mi oreja, mi oreja, como si fuera un loco. Y entonces mi marido lo tenía trabado desde los hombros y desde la nalga, y un médico le sostenía la cabeza y otro la pierna y otro maniobraba a ver si le podían sacar el bicho, y él me miraba a mí y me decía: mamá, mamá, por favor, mamá, basta, mamá, basta, mamá. Actuó bien, ¿vieron? Me dio angustia. A mí me daba angustia verlo, pero yo sabía que tenían que sacarle el bicho, se lo tenían que sacar. Así que opté por darme vuelta, para no verlo yo a él, porque no tenía ganas de ver que le hicieran eso. Mi impulso maternal en ese momento hubiera sido ir a arrancarlo de los brazos de mi marido y que no le hagan nada. Pero yo sabía que era necesario. Dios a veces te somete a dolores, te somete a cosas desagradables porque sabe que es necesario. Él tiene que sacar la mejor versión de vos y eso no es fácil. No es sencillo y a veces es con mucho dolor. Las quemaduras profundas son necesarias para nuestra vida. Son necesarias porque llegan a la raíz del problema. Saben que en medida que la medicina avanza, se ha ido descubriendo nuevos y nuevas formas de atacar ciertas enfermedades. Entonces, en las investigaciones científicas, lo que antes parecía la enfermedad misma, ahora es solo síntoma de algo más profundo, ¿sí? Y no es que cambió la enfermedad, sino que ahora se sabe que lo que veíamos es solo la reacción a la enfermedad, ¿sí? Fíjense qué interesante esto. Una persona hoy tiene fiebre, hay que preguntarse por qué tiene fiebre. Nadie piensa que la fiebre sea una enfermedad. La fiebre es por la enfermedad. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro ¿de qué? De fiebre. Claro, en aquel entonces no tenían manera de saber si era un proceso viral o uno bacteriano o si había alguna cosa extraña en el cuerpo, una intoxicación. No había forma de saberlo. Entonces veían la fiebre como la cosa misma. Hoy vamos descendiendo a cosas más profundas porque se sabe que inclusive muchas enfermedades tienen que ver con los genes y no con lo que nos está pasando. Fíjense, por ejemplo, Angelina Jolie, y la aplaudo por esto, sinceramente, se hizo un estudio genético porque su mamá, su tía, su abuela y su hermana, todas fallecieron de cáncer de mama. Entonces ella se hizo un estudio genético para saber si poseía el indicador. O sea, si en su información genética estaba la tendencia al cáncer de mama y lamentablemente dio positivo. Como todavía no tenemos ninguna manera de modificar ese gen para que no pase nada, tomó la decisión de sacarse los senos antes de que aparezca la enfermedad, para no enfermarse nunca. Y me parece una movida súper aceptable porque los médicos le dijeron que tenía un 99% de probabilidades de que el cáncer se despertara en su cuerpo. Entonces lo previno. Así nos damos cuenta que en la medicina vamos cada vez más profundo, y si lográramos solucionar esto, todo lo de arriba se solucionaría. En la vida espiritual y sobre lo que les estoy hablando, pasa exactamente lo mismo.
Las quemaduras profundas llegan a la raíz del problema. Miren, si nosotros pudiéramos relacionar cada una de las capas de nuestra piel como una manera de ilustrarlo, ¿sí? Vamos a hablar de quemaduras espirituales, como si tuviéramos una piel espiritual, ¿sí? ¿Me siguen en el juego? Bien. Si nosotros pensamos en una quemadura en la epidermis, o sea, solo en la parte superior, hablamos de modificar nuestra conducta pública. El Señor nos ayuda a portarnos bien cuando nos están viendo. Entre los términos que usamos mucho en la iglesia evangélica está la cuestión del testimonio. ¿Sí? ¿Acá lo usan así también? Hay que tener buen testimonio. Perfecto. Cuando hablamos de tener buen testimonio, hablamos de comportarnos debidamente ante el afuera. ¿Sí? Esa palabra testimonio está relacionada con lo que los demás ven de mí. Entonces, me decían cuando era adolescente, hay que ser santo y parecerlo. Y ahí empezamos a poner recomendaciones como, fíjate no quedarte sola con tu novio, o no ir sola con un hombre en un auto, o no estar en situaciones complejas absolutamente sola, ir de dos a predicar, no meterse en algún lío, no sé, todo ese tipo de cosas. Y no me parece mal, pero solo estamos atacando algo externo. Lamentablemente, una de las razones más fuertes de deserción de los adolescentes en las iglesias es el doble estándar de sus padres. Tienen un testimonio impecable de la puerta para afuera, pero los que viven con él o con ella saben muy bien que su vida es otra cosa. Que en la casa no se portan igual que en la iglesia. Y eso es tristísimo, porque no logramos que nuestros hijos vean a Cristo en nosotros. Pero nos acostumbramos a vivir como evangélicos. No es tan difícil. Y si son de varias generaciones, yo soy segunda generación, contando a mi papá, mis hijos ya serían tercera generación. Si son de varias generaciones, el portarse como un cristiano pasa a formar parte de todo ese cúmulo de cosas que heredamos y que hacemos porque es tradición de familia, como que yo cocine pasta en los domingos, porque soy de descendencia italiana, o que coma gnocchi los 29 de cada mes. Eso se come en Argentina, los 29 de cada mes se come gnocchi, no sé por qué, pero es tradición. Pero más allá de eso no hay cambios profundos. Un día que nos íbamos a separar físicamente, veníamos de vacaciones desde Chile y mi marido, y yo tenía que dar clase en Córdoba, en una provincia argentina. Así que mi marido y mis hijos me dejaron en Córdoba y volvían para Buenos Aires. Y antes de salir oramos todos. Y mi marido le pidió a mis hijos que oraran por mí porque yo me quedaba dando clase. Entonces mi hijo, que tenía ya 18 años, fue el primero en empezar a orar y dijo esto: Señor, te doy gracias por la vida de mamá, porque ella es un ejemplo a seguir. Y cuando yo oí esas palabras en su boca, le di gracias a Dios. Porque él logró ver en casa lo que yo también mostraba afuera. Y me quedé tranquila. La verdad es que en los últimos tiempos me he vuelto una predicadora en contra del testimonio. No me gusta esta palabra. Porque es como enseñar a veces a una doble vida. Me encantó pensar una palabra para reemplazarla y la he reemplazado por integridad. Hay que ser íntegro.
Si uno es íntegro, también tiene buen testimonio. Pero uno puede tener buen testimonio y no ser íntegro. ¿Alguna vez te pidieron tu celular? ¿Podés darlo con confianza? Si yo te diera ahora mi celular y te diera la clave, ¿cómo pensás que estarías? Tranquila. El Señor también mora en mi celular. Bueno, una manera de decir, no, el Señor mora en las personas, pero quiero decir, no hay ahí nada que nadie pueda ver. ¿Está bien? No hablo con hombres que no sean mi marido, no entro en páginas extrañas, no estoy en ninguna red social de parejas. Nada, o sea, ¿querés verlo? Miralo. Claro, pero no es la realidad de todos los cristianos. ¿Puedo decir a todos los lugares a donde fui? Sí. Busco ser íntegra, tener una vida que agrade a Dios. Por eso tendríamos que ver la segunda capa que es quemada, nuestra dermis espiritual, ¿sí? Entonces en nuestra epidermis espiritual, Dios quema o nos ayuda con el comportamiento externo. Pero en la dermis espiritual vamos a la vida privada. A eso que cuando cerramos la puerta, nadie nos ve, ¿no? Me encanta un coro creo que es de Jesús Adrián Romero, que empieza con esa frase: cuando nadie me ve, en la intimidad donde no puedo hablar, más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, ahí soy sincero, ahí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta, para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy recubierto de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús el que lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Me encanta, en la intimidad, ¿no? Claramente no tenemos manera de ocultarle a Dios las cosas que están mal en nosotros. Me parece que fue altamente sabio Isaías al confesar rápido: ay, estoy muerto porque tengo una boca que es un asco. ¿Podía acaso el profeta ocultarle eso a Dios? No, de ninguna manera. Para colmo de males, Dios tenía que usarlo con su boca. ¿Cómo Dios podía glorificarse con la boca de Isaías si su boca era inmunda? ¿Cómo podía dar rienda suelta a fluir la palabra de Dios? Santiago dice en el capítulo 3, cuando habla del poder de nuestra lengua, dice: ¿puede salir agua dulce y agua salada de una misma fuente? Definitivamente no. ¿Podía Dios usar a Isaías teniendo una boca que parecía una cloaca, una zanja? La verdad es que no. Pero Isaías fue tremendamente sabio en confesar rápido. ¿O creemos acaso que Dios no sabe cuáles son nuestras flaquezas? ¿Quién puede suponer que Dios no te ve en lo privado? ¿Quién puede pensar que a Dios le parezca extraño, que alguien le diga que vos estás haciendo algún lío? Ay, si yo lo veo todo el día y es tan bonito. La verdad es que eso no pasa con Dios. Necesitamos que Dios
también modifique nuestra conducta privada. ¿Sabes lo que es? Maquillaje se cae. Tarde o temprano. No se puede vivir actuando toda la vida. No se puede montar un personaje al salir de una puerta todo el tiempo. En algún momento, y no sé de dónde sale ese dicho, pero en Argentina decimos así, en algún momento vas a pisar el palito. Y lo que verdaderamente sos se va a notar. Lo que verdaderamente somos se va a notar. Ahora bien, podemos modificar nuestra conducta pública y también nuestra conducta privada. Pero también nos pasa que nos acomodamos a eso, pero la procesión va por dentro. Ya no lo hacemos, ¿no? Pero tenemos todavía mucho apego a esas cosas. Entonces, pensando en que la quemadura llegue a la hipodermis, a la capa más baja de la piel, tengo que decirte que Dios necesita modificar tus emociones y pensamientos. Necesitamos que la quemadura de Dios llegue hasta ahí, ¿sí? Es muy interesante ver cómo la Biblia habla de la concupiscencia, que es la que concibe al pecado que luego se da a luz. A veces en la vida ministerial me ha pasado, y supongo que a sus pastores también les habrá pasado, que de repente nos enteramos que un miembro de nuestras congregaciones cayó en pecado. Y es horrible, es muy feo para nosotros como ministros ver que la gente que está a nuestro cargo falle. Nos autorresponsabilizamos un poco. Y algo que a veces a mí me llama la atención, pensando en esto, es cuán aparentemente brusca fue esa caída. Porque tenemos la sensación de que la persona venía bien y de repente, ¡puf! ¿Saben qué raro que eso pase? Normalmente lo que ha pasado es que esa persona hace rato que está concibiendo en su interior una conducta pecaminosa y la está reprimiendo. Un día, como en cualquier parto, eso se hace contenible y la concupiscencia da a luz el pecado. Entonces, en realidad no fue así, sino venía en una patinada desde hacía tiempo, ¿no? La palabra nos habla mucho de esto de la mente, ¿sí? Por ejemplo, Romanos 12 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformar nuestra manera de pensar. Lo que hay en nuestra cabeza, ¿sí? Segunda de Corintios, en el capítulo 10, versículo 4, nos dice: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, ¿sí? Derribando fortalezas y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Por alguna razón, y estoy de acuerdo con el nombre que le pusieron, muchas veces a la mente se la llama el taller del diablo. Es ahí donde el enemigo trabaja algunas cositas, ¿no? Y a veces hay una manera de transmitir esto folclóricamente en la iglesia es maliciosa, como por ejemplo decirle a un niño que no haga eso porque a Dios no le gusta. Está bien, a Dios no le gusta, pero si nosotros tenemos el carácter de Cristo, tenemos que llegar a la instancia de que no nos guste a nosotros. Porque si no, es pecado reprimido. O sea, si yo hago esto porque Dios me dijo, pero por dentro, ¿no? Como dicen, hay un dicho que es: al nene lo sentaban, se paraba, lo sentaban, se paraba, finalmente los amarrearon un poco, lo sentaron bien y se quedó sentado y lo miró a la madre que dijo: por dentro estoy parado.
ya no me queda otra, pero adentro yo estoy parado. El carácter, ¿no? Bueno, así nos pasa. Ya aprendimos. Nos portamos bien afuera y nos portamos bien adentro, pero por dentro estamos parados. Necesitamos que el Señor nos convenza para sentarnos solitos. Ese trabajo acá y acá es necesario del Espíritu Santo. Ahora, ¿saben una cosa? Las quemaduras algunas veces no son solo de piel. Algunos episodios, accidentes o lo que fuese, provocan quemaduras internas. ¿Y cómo alguien se puede quemar por dentro? Bueno, les cuento algo que pasa en Argentina. En Argentina, por las crisis que hemos estado viviendo, que han sido muchas, Argentina vive de crisis en crisis. Ya no, con la inflación que tienen, ¿cómo sobrevivir? Así se vive. Hay que seguir adelante. Pero una cosa que ocurre en medio de la crisis es que han aparecido personas que roban algunas cosas puntuales para vender. ¿Sí? Por ejemplo, metales, bronce y cobre. Entonces de repente vos te despertás a la mañana y no está el picaporte de tu puerta. Porque se llevaron el bronce. O una placa en honor de San Martín, no está mal, porque se la llevaron, y no para venderlo como un elemento histórico, sino para fundirlo y vender el cobre, el bronce. También pasa con el cobre, entonces roban cables. Se suben a un poste de luz y cortan el cable. Cortan el cable de la luz, cortan el cable del teléfono, el cable del internet, te dejan sin nada, se llevan, hay que reemplazarlo. Lo hacen para vender el cobre. Y la otra vez se hizo viral porque lo estaban filmando a un chico que se subió a cortar un cable y se electrocutó. Nunca vi algo así, sinceramente. Le digo, y no sé tampoco cómo me llegó el video, pero fue algo espantoso. Fue como ver no miro películas de terror, pero a veces en las propagandas. Fue como ver algo como de Walking Dead, algo así. Estaba negro, completamente negro, completamente. Después dijeron que la quemadura en piel era del 80% de su cuerpo, de la superficie del cuerpo. La ropa estaba raída, o sea, cayó así y se paró y caminó. Lo subieron caminando a la ambulancia. Todo negro, con la ropa así como si se la hubieran, como un náufrago, como si se la hubieran desgarrado, y falleció 3 días después, porque además de ser intratable sus quemaduras en la piel, tenía quemadura en los órganos vitales. La electricidad penetró mucho más profundo, calculen que eso debe haber pasado ahí como a miles de voltaje. Sus órganos estaban quemados. Claramente Dios quiere llegar a la raíz del problema y adivinar qué es lo que quiere quemar. Él quiere quemar tu corazón. Esa es la zona más profunda a la que Dios puede llegar. Si lograra quemar ahí, si permitieras que Dios llegue ahí, entonces tendrías una obra transformadora de tu naturaleza. Serías, como dice la palabra de Dios, una nueva criatura. El Señor habría cambiado la esencia de tu corazón. Porque las quemaduras superficiales responden a decisiones emocionales. A veces, les voy a ser sincera con algo que me pasa. A mí me cuesta un poco llamar a las personas al altar. Y les digo por qué. Porque la realidad es que he visto tanta gente en el altar llorando por algo y 30 segundos después estar afuera haciendo lo mismo. Y no lo digo solamente de los otros, a veces lo digo de mí misma. Yo he estado en un altar llorando por los perdidos en Rusia. Y 5 días después de ese culto no oré nunca
cuesta más por los perdidos en Rusia. Entonces, ¿de qué me sirvió pasar acá adelante a llorar como una Magdalena, pedirle al Señor un montón de cosas y después en mi vida cotidiana, nada? Hay decisiones que se tienen que tomar más allá de la emoción que te provoque ahora lo que te estoy diciendo. Hay decisiones que tenés que tomar a raíz de tus recursos espirituales. Necesitamos tomar decisiones que cambien nuestra vida para siempre. No me interesa tanto pensar qué es lo que estás haciendo o pensando ahora, sentado ahí. Me interesa saber qué vas a hacer a partir de las 10 de la mañana, cuando pases por esa puerta y tengas que llevar adelante tu vida como a Dios le agrada. Las quemaduras superficiales no son permanentes. Miren, yo me quemé acá. ¿Ven alguna marca? No. Se fue. ¿Me están viendo la quemadura del caramelo? No. ¿Y la del aceite? No. Miren, es la primera vez que voy a usar algo como ilustración. ¿Ven mi pierna? Ahora voy para allá. ¿La ven? ¿La ven? Ok. ¿Quieren saber qué me pasó? No me quemé, pero es algo similar. Lo voy a hacer corto porque no viene el caso entrar en muchos detalles. Entre el año 2020 y el año 22 estuve con unos síntomas rarísimos. Esas marcas son consecuencia de unas heridas espontáneas que se hicieron, no me lastimé, ¿sí? Esta es del 2020, 2021, y esta y una aquí adentro son del 2022, ¿sí? No sabíamos qué tenían, se hacían solas y no se curaban, y se crecían cada vez más. El dolor por esta, por ejemplo, por la más grande, era tan intenso que un día le pedí a mi marido que me lleve a internar, no podía más. Imagínense que yo di a luz a mi hijo, el primogénito, lo di a luz en 15 minutos, me dieron el alta el lunes del hospital y el martes fui a la iglesia y prediqué. O sea, no soy nada, soy súper brava, ¿sí? Pero con eso le pedí, por favor, llévame, no aguanto más, así, amacándome, y no sabíamos qué tenía. Cuando me diagnosticaron, descubrieron que tenía una enfermedad autoinmune, para la gloria de Dios está frenada, que se llama poliarteritis nodosa cutánea. Complicadísima, 1 en 1.000.000, menos. ¿Y qué había pasado? Mi sistema inmunológico atacó a la parte más finita de mis arterias, ¿sí? A los capilares, de dos tipos. Los capilares de tipo de calibre medio y de ligero calibre, por eso es poliarteritis, dos tipos de capilares. Y como los atacó, se inflamaron, y como se inflamaron, dejaron de recibir sangre, y donde fueron atacados los capilares, al no recibir sangre, se hizo una necrosis, ¿sí? Entonces el tejido ahí murió. Esta, la primera, porque además tenía el tobillo muy inflamado, me hicieron una placa para ver si la inflamación era articular, y la profundidad de la herida rozaba el hueso. Se veía casi el hueso, ¿sí? Muy profunda, se entraba la yema de un dedo en la herida, ¿sí? Me pudieron diagnosticar gracias a una biopsia profunda. ¿Qué hicieron? Metieron un sacabocado, me anestesiaron toda, metieron un aparatito que es cortante así como circular y sacaron como una tirita de mi piel desde adentro, ¿sí? Y adivinen a dónde estaba el daño. De dermis a hipodermis.
en las capas profundas de la piel. A menos que Dios haga un milagro, esa marca no se me va a ir. Porque la enfermedad llegó a lo profundo de mi piel. Voy a vivir con esa cicatriz. No me preocupa. Ayer hablaba con sus pastores y les decía, también las cicatrices glorifican a Dios. Mi cicatriz dice que contra todo diagnóstico, porque me habían dicho, no, esto es largo, no se remite, te tengo que ver una vez por mes. Al año justo de esa declaración, yo tenía el alta. Y fue increíble porque iba un día saliendo del hospital y voy cruzando, mire esto, lo que son las cosas de Dios, ¿no? Voy saliendo del hospital y frente a mí venía una pareja hablando, una parejita joven, y el chico, el marido se adelanta un poquito, no sé por qué, pero ella sigue hablando. Y quedamos interceptadas visualmente, y entonces como sigue hablando, queda mirándome a mí. Y mirándome a mí, dice esto: el enemigo huye de tu vida. Entonces, se ve que hice una cara medio rara. Y porque la chica dijo, uy, la señora se asustó. Entonces volví para atrás y le digo, no me asusté. ¿Vos sos cristiana? Le pregunté. Y me dijo, sí, evangélica. Sí. Yo también. Yo soy pastora. Y lo tomo como una palabra de Dios. Y empecé a mejorar. Y bueno, aquí estamos. Gracias al Señor de pie. Pero me va a quedar la marca. A veces pienso, si la lepra en la frente de Usías hubiera sido tan visible como los labios de Isaías quemados, ¿podríamos haber visto los labios de Isaías quemados? En un libro que estoy tratando de escribir referente a eso, digo, me gustaría creer que sí. Porque las marcas del trato de Dios en nuestra vida deberían ser más visibles que las cicatrices del pecado. Necesitamos ineludiblemente que Dios trabaje en nuestras vidas. Yo no quiero cancelar ninguna cita con Dios, ¿saben? No importa que haya visto que pasó en otra persona. Claro que a veces da miedo el sentir que Dios nos está presionando con algo, pero te puedo asegurar que lo que Dios tiene planeado para vos en su presencia, aunque duela, aunque moleste, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Los judíos pensaban que la presencia de Dios estaba en el templo. Nosotros sabemos que no. No es que no está ahí, es que también está aquí. Ilustrativamente, representando la idea de que ahora la presencia de Dios inunda el mundo, Jesús en su muerte provocó que el velo del templo se rasgara. No necesitas esperar una cita con Dios. Tenemos una cita con Dios cada instante de nuestra vida. Él está aquí, va a estar en tu casa, va a estar en el camino a tu casa, va a estar mañana, va a estar pasado, va a estar en el culto siguiente, va a estar siempre, y cada día, cada segundo, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de exponernos delante de Dios con la actitud correcta. Con una actitud que le muestre a Dios que aunque reconozco que soy fallida, aunque reconozco que estoy mal, aunque sé